esta presentación, esta conferencia a cargo de la doctora Helen Jaguara Piñer, que trata un tema muy interesante, especialmente por el valor que tiene a la hora de mantener vivo el patrimonio sefardí, tan importante para nuestro país. Así que en este sentido, hoy vamos casi a saborear, sin probar, pero casi a saborear la cocina sefardí de manos de un libro fantástico que recomendamos desde aquí, que es este Sefardí Cocinar la Historia, que lo tenemos por aquí, también lo tienen ustedes a la salida, y que es de autoría de la propia Helen Jaguara Piñer, a quien agradecemos muchísimo que nos acompañe esta tarde. Así que sin más, yo voy a ceder la palabra a Helen para que nos hable de estas recetas de cocina, nos abra el apetito y nos ayude a recuperar el patrimonio sefardí a través de la comida. Helen, cuando quieras. Muchas gracias, Israel. Primero, es un real placer estar aquí. Yo vivo en Francia, así que vine a propósito para presentar no solo para presentar el libro, sino también para presentar y representar la cultura judía, la cultura sefardí, que es tan importante y desgraciadamente no es tan reconocida como debería serla. Entonces, me gustaría un poquito hablar de este tema mediante un libro que, no sé si lo sabéis, pero es un libro de cocina un poquito particular, porque no es un libro de cocina que solo presenta recetas de cocina. Es un libro de cocina que es en realidad el fruto de mi trabajo, de mi doctorado, 6 años de doctorado en Francia, en una universidad de Tours, en el centro de Francia. 6 años durante los cuales yo investigué sobre el multiculturalismo y cómo la alimentación de los judíos, de los musulmanes y de los cristianos podía entenderse. Esto era en realidad el primer tema, era en realidad el tema de mi doctorado. Y poquito a poco me di cuenta de que las investigaciones en cuanto a la alimentación de los judíos de España eran muy escasas. Y entonces decidí poquito a poco de focalizarme aún más sobre el patrimonio alimentario, no solamente culinario, en realidad poco culinario, pero sobre todo alimentario, ¿vale?, de los judíos de España. Es decir, analizar su alimentación en función de quién dominaba. Y esto es muy interesante. Me pasé 6 años. Sí, mucho años, porque se había escrito bastante sobre la alimentación entre los musulmanes y los cristianos, o la alimentación entre los judíos y los cristianos, o también poco sobre la alimentación entre los musulmanes y los judíos, pero sobre los judíos únicamente, pues nada, en realidad. Mi meta cuando yo comencé a trabajar en doctorado, yo quería encontrar el primer libro de cocina judía, que no existe, ¿vale? No existe por diversas razones. La primera es que hay que tomar en cuenta de que como los judíos nunca dominaron, siempre fueron considerados y fueron la minoría, nunca dominaron. Y entonces, como nunca dominaron, fueron sometidos a los que reinaban en España. Es decir, bueno, los visigodos, los musulmanes y después los cristianos. Y esto, pues, considerando este hecho, pues se puede entender cómo era la alimentación y cómo evolucionó poquito a poco para, en realidad, entender por qué en España actualmente comemos de esta manera y por qué encontramos en España más alimentos que otros. Aquí es para solo presentarme. Como yo dije, no es un libro de cocina como cualquiera, porque lo que yo quería es proponer una visión científica de un hecho o de una cultura bajo la cual no se había proporcionado bastante informaciones científicas. Así que no sé si lo ves bien. Sí, así que bueno, yo hice carrera universitaria en la Sorbona y después, bueno, me gustaba mucho estudiar cómo en los jardines se podían organizar los árboles y cómo las frutas, la importancia de las frutas en la alimentación
primero bajo dominación musulmana. Cuando yo comencé el doctorado, pues comencé en español, ¿vale? en Francia, y entonces, como ya la historia comenzaba a dominar aún más, pues tuve que continuar mi carrera en historia. Y en 2019, pues ya pasé a la defensa y después comencé casi una nueva vida, porque el reconocimiento del doctorado de historia al momento, además de analizar el patrimonio culinario y alimentario judío, pues sirve mucho. Al final de la defensa decidí, en realidad, quería publicar un libro que no era este libro. Este libro lo quería publicar para mí, porque yo no pensaba que a la gente le iba a interesar. Yo no pensaba que a la gente le iba a interesar comprender y conocer el patrimonio de los judíos. Yo pensé que iba solo no sé, a interesarnos a nosotros. Pero no pasó así. Cuando ya comencé a buscar editoriales, pues quería que se publicara una parte de mi doctorado. Lo que pasa, porque el libro que se llama Jewish Food in Spain ya se publicó la semana pasada. Pero a la editorial le interesó mucho publicar un libro de receta, porque como yo pensaba que analizar y entender la alimentación de los judíos era una buena manera para que la gente supiera y reconociera el patrimonio de los judíos. Así que esta es la copia en español de este libro, que es el libro en inglés, y pronto se publica también en francés. Todo esto para decir que hay un reconocimiento cada vez más grande de la cultura judía, y estoy contenta de estar aquí para evidenciarlo. Lo que vais a encontrar en este libro de receta está basado en fuentes reales, fuentes históricas, que son de diferentes clases. La fuente histórica, entre las fuentes históricas tenemos libros de cocinas medievales y posteriores, pero principalmente libros de cocinas medievales. Después les enseñaré una diapo de un fragmento, en realidad, del primer libro de cocina que fue escrito en Andalucía, en árabe, por supuesto, que fecha del siglo XIII. Esta fue mi fuente principal, porque trabajé durante más de 2 años únicamente en este libro de cocina escrito en árabe en el siglo XIII. Os voy a explicar por qué después. Otras fuentes históricas son las obras literarias. Quizás podemos pensar, ¿por qué un poema o por qué una obra de literatura puede ser interesante al momento de estudiar o de comprender o de analizar el patrimonio alimentario de los judíos? Pues es súper interesante, porque la literatura ofrece algo que los libros de ciencias no pueden ofrecer. Ofrece la ironía. Y entonces la literatura y las obras, los poemas o pueden ser, te permiten entender el contexto social de la época, cómo pensaba la gente. A veces de manera súper clara, pero a veces de manera bastante escondida. Hay que saber leer entre las líneas. En este libro de cocina, de recetas de cocina, también use fuentes de referencia como diccionarios. ¿Por qué diccionarios? Porque en realidad cuando le echas un vistazo a un diccionario que fecha del siglo XV, pues también va a revelar el contexto social y político de la época. Si está escrito que tal plato entonces lo solían comer los judíos, pues esto revela el pensamiento de la sociedad en aquella época. Obras sagradas, quiero decir, puede ser pues las obras sagradas o la Torá o el Corán, pero no, estas fueron las dos principales.
Fuentes medicales, principalmente tratados de medicina escritos principalmente por Maimónides. ¿Por qué? Porque Maimónides vivió en el siglo XII y, es decir, durante un periodo durante el cual fue muy complicado para los judíos vivir, y su posición de rabino, o de médico, de sabio de manera general, hace que en realidad sus escritos revelan mucho sobre la sociedad de aquella época. Fuentes judiciales. Creo que, yo no conté, pero bueno, quizás la mitad del libro, de las recetas que contiene el libro, vienen de las informaciones que yo pude descubrir a la lectura de los procesos de Inquisición. Que sea claro, en un proceso de Inquisición la meta no es difundir una receta. En el proceso de Inquisición su meta es denunciar y describir por qué el que decía que era cristiano no lo era. Pero gracias a esto, digo gracias porque desgraciadamente, pero gracias a los escritos de los procesos de la Inquisición, entonces tenemos un reflejo bastante claro del pensamiento de la época y de los hechos realmente, de por qué fueron denunciados los judíos, y esto, en cuanto a sus prácticas culinarias, aprendemos mucho. Este libro sefardí, por supuesto, vais a encontrar recetas relacionadas con las fiestas judías. ¿Por qué? Porque principalmente en los procesos de Inquisición, al momento de juzgar y denunciar a los conversos, ¿por qué lo hacían la gente? Lo hacían porque en el calendario litúrgico de los judíos, pues hay muchas fiestas. Fiestas como Shabbat cada semana y otras fiestas que pueden durar un día, 2 días, una semana, pero hay muchas. Entonces, esto les daba muchas ocasiones a los que querían denunciar. Y así, los procesos de Inquisición cuentan muchas denuncias a propósito de las prácticas alimentarias y culinarias de una receta para Shabbat y para otras. Cuantas más fiestas, más posibilidades de denunciar. Y cuando la fiesta duraba más tiempo, entonces era más fácil para los que querían denunciar identificar que hace ya 5 días que esta familia está celebrando esto. ¿Vale? Hay un capítulo que presenta unos escritos de Maimónides en su régimen de salud. Me interesa mucho Maimónides porque tenía una fe muy fuerte, tenía un conocimiento, sobre todo al final de su vida porque vivía en Egipto, tenía un conocimiento muy alto de la cultura musulmana y conocía muy bien entonces las prácticas. Y, por ejemplo, tenemos en Maimónides, el régimen de la salud es una de las obras de Maimónides que fecha de 1198. Y este régimen de salud fue escrito para el hijo del príncipe, y porque su hijo estaba enfermo. Entonces le pidió Saladín un régimen de salud para que Maimónides pudiera curar a su hijo. Y entonces en los primeros capítulos no es únicamente un régimen de salud únicamente para que pueda curar el hijo, el príncipe Al-Afdal, sino un régimen de salud para todo el mundo. Pero lo que es interesante es que, por ejemplo, le recomienda al príncipe beber vino. Pero Maimónides dice, pues, como vosotros los musulmanes no bebéis vino, lo que desgraciadamente, bueno, le convendría beber vino, pero yo sé que vosotros no bebéis vino. Entonces vais a reemplazar el vino por la miel. Pero bueno, estaría bien si pudieras beber vino, pero sé que no bebéis vino. Así que lo que es interesante aquí es la adaptación y el conocimiento de Maimónides de ambas culturas.
Y esto me interesa mucho. El último capítulo de mi libro es el que corresponde a las creaciones. Para mí es muy importante, no solo porque como chef pues me gusta inventar recetas, sino también porque la cultura judía es adaptación, no solo adaptación, pero la historia hizo que tuvo que evolucionar. Y entonces sigue existiendo una base, pero en función del lugar de la diáspora, pues tuvieron que adaptar sus prácticas a los alimentos que estaban en el territorio donde llegaron. Esto tenemos informaciones muy claras a propósito de esta voluntaria adaptación. Por ejemplo, creo que está en el libro, no me acuerdo cuál receta exactamente, pero en el libro, por ejemplo, decidí presentar una receta que tiene tortillas de maíz. Es una receta que yo encontré, una información que encontré en procesos de la Inquisición de México, de la Ciudad de México. Podemos pensar, ok, pues todo el mundo podía comer tortillas de maíz para hacer en su alimentación. Pero lo que sabemos, lo que aprendemos a la lectura de este proceso de Inquisición es que el hombre que decidió comer tortillas de maíz lo hizo a propósito, porque era Pesaj. Y entonces, para Pesaj sabía que no podía comer tortillas de harina y decidió a propósito hacer estas tortillas de maíz. Así que a veces, sabemos que en nuestras familias, vamos a decir que sean de España o de América Latina o cualquiera, ¿vale? De cualquier parte, sabemos que tenemos herencias en nuestras prácticas. Sabemos que nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas tenían este tipo de alimentación y de cocina, pero en realidad no sabemos exactamente por qué. Y lo que yo quería hacer con este libro sefardí es proponer una visión real, científica, basada en la historia de los judíos. Y esto no fue fácil. La frase bastante corta que está al final precisa que todos los alimentos que están en el libro de cocina son alimentos que existían en la época en la cual descubrí de la fecha de la fuente. Por ejemplo, si la fuente fecha del siglo XIII, por supuesto no vais a encontrar ningún tomate, ningún pimiento, ni nada, ¿vale? Esto respeta la historia. Mi trabajo no es transformar la historia. Mi trabajo es que el lector sepa que lo que va a leer corresponde al método que utilizaron los judíos al momento de preparar o de consumir el producto o de preparar el plato en cuestión. La versión española que aquí está presentada es la edición de la editorial Colencol, que pienso que sino la mejor editorial de libros de cocina que hay. Me gustó mucho trabajar con esta editorial porque respeto exactamente el trabajo sin modificar algo, y tiene un afán particular para el reconocimiento de la historia y de la alimentación, esta combinación de los dos. Aquí podéis ver los diferentes capítulos del libro. Entonces, yo no sé si veis muy bien, pero bueno, no importa. Lo que me gustaría, antes de comenzar a describir rápidamente el sumario, es precisar que la introducción del libro fue escrita por un hombre que era también profesor en la Universidad de Rhode Island en los Estados Unidos, pero que vivió hasta su muerte hace muy poco en Oaxaca, en México, el profesor David Gitlitz, que era amigo mío.
para mí la mejor persona para tratar de este tema. Abro el libro con un capítulo que es el de los panes y entremeses. Como podéis ver, quizás se compone de diferentes recetas. Es un capítulo bastante importante en el cual podrás encontrar recetas que están hechas a base de harina o mayoritariamente recetas a base de harina. El segundo capítulo es un capítulo únicamente dedicado a las verduras y los huevos. ¿Por qué? Porque en la alimentación que conocemos de los judíos, pues notamos que una parte bastante importante de platos se compone únicamente de verduras. Quizás podríamos preguntarnos por qué. Se compone únicamente de verduras y de huevos porque así les permitía a los judíos, les facilitaba a los judíos la preparación del plato. Si ponían carne, entonces no la podían mezclar con leche y viceversa. Entonces, preparar platos con verduras únicamente y con huevos permitía una combinación de diferentes ingredientes bastante interesante e importante. Hay un capítulo especial sobre las berenjenas. Lo hice a propósito, no solo porque a mí me encantan las berenjenas, sino también porque la berenjena desempeña un papel importantísimo en la cultura judía sefardí únicamente. Podríamos decir que en realidad la berenjena es el alimento sefardí emblemático en realidad de la cultura sefardí. Si pensamos en realidad si echamos un vistazo muy rápido en la historia, podemos decir que las berenjenas quizás fueran tan consumidas por los musulmanes como por los judíos. Pero la diferencia enorme que existe es que nunca los judíos, nunca los musulmanes fueron criticados asociados a la berenjena. La berenjena sirvió principalmente y casi únicamente en realidad, sí, de motivo para burlarse de los judíos. Esto no existe nada más que para los judíos. Es decir, que en las fuentes literarias, en los poemas, en las novelas que se pueden escribir, pues notamos que la berenjena fue utilizada para burlarse de los ojos de los judíos. Fue utilizada para burlarse de la tez muy pálida de los judíos. Fue utilizada para burlarse del color del pelo de los judíos. Y fue también utilizada para burlarse del comportamiento de los judíos al momento de comer una cacerola de berenjenas cocidas. Esto es totalmente único. Y también en los procesos de la Inquisición, unos platos fueron motivos de denuncias, porque quizás voy a hablar un poquito más tarde de esto, pero en los procesos de Inquisición tenemos denunciaciones de mujeres, mujeres que denuncian mujeres, es casi siempre el caso, donde sabemos que la criada denunció a la ama de casa porque vio a esta ama preparar una cazuela de berenjena el viernes por la tarde y que al día siguiente, el sábado para Shabbat, entonces esta criada vio a su ama de casa coger esta cacerola de berenjenas e ir corriendo a escondidas a casa de otra judía, y además se juntaba ella con sus amigas para charlar únicamente ellas y sobre todo para comer juntas esta cacerola de berenjenas fría. Esto era el colmo. Entonces sabemos que la berenjena fue utilizada para identificar y denunciar las prácticas alimentarias y culinarias de los judíos. Por eso les dediqué un capítulo especial.
Hay un capítulo que me encanta. Es el capítulo siguiente que se titula Los platos explícitamente judíos en el libro de cocina que se llama el Kitab al-Tabikh, que es un libro de cocina que fue escrito en Andalucía, y también otro libro de cocina que es más bien oriental. Os voy a explicar por qué, porque ya presenté voy a presentar un poquito más tarde la portada de esta parte. Un capítulo sobre carne y pescado, en el cual vais a poder leer la historia, parte de la historia de la hada fina, porque la hada fina es tan importante en la cultura sefardí. Y menús para Yom Kippur, particularmente entre las prácticas de los conversos mexicanos, dos platos de sopas, perdón, con sus historias bastante particulares, un menú de Maimónides, en el cual podemos encontrar platos que, digo yo en Andalucía porque yo soy andaluza, pero en Andalucía tenemos un plato que se llama gazpachuelo y cuyos ingredientes y método corresponden exactamente a los que Maimónides presenta en su régimen de salud. Y dos partes para terminar, una de postres y pasteles, y al final las recetas que yo creé a partir de fuentes históricas, a partir de mis propias experiencias, perdón. Desgraciadamente no podéis ver bien, pero en realidad sale mucho mejor aquí. Esto es solo, no la primera, sino la segunda página del primer libro de cocina de España, que fecha desde el siglo XIII y que se titula, en la lengua de la época, Kitab es el libro en árabe, al-Tabikh o al-Tabkh es la cocina. Porque este libro es y sigue siendo muy importante para mí. Primero porque es el primer libro de cocina de España. Es el primero. Y porque este libro de receta fue escrito en el siglo XIII. El siglo XIII es el siglo quizás más complejo para los judíos de España. Y un siglo bastante difícil porque la segunda dinastía berebere llega a España y es bastante intransigente, y a partir de aquel entonces se aceleran los judíos deciden huir del país, parte de los, incluso Maimónides decide huir del país. Lo que me interesa es en realidad tanto el libro como el hecho de que en este libro de cocina exista 6 recetas explícitamente judías. ¿Por qué haber escrito recetas explícitamente judías en un libro bajo un contexto social, político, religioso totalmente horroroso para los judíos en aquella época? Esta es la pregunta. Entonces tenéis en este libro de receta, 6 recetas explícitamente judías, 2 de pollo, 2 de perdiz, una receta con carne picada y berenjenas, y otra receta con cordero. Os enseñaré unas fotos después. Esta es la presentación que la editorial Colin Cole pudo hacer del libro de cocina. Decidió, y me encantó, adaptar en realidad el color a un grafismo que remitía a la época, y me gustó mucho además este color verde. Esta es el primer capítulo. Como podéis ver, no podéis leer, pero lo podéis ver, normalmente cada capítulo se abre con una cita o con un fragmento de una fuente histórica que refleja el título del capítulo. Aquí
el título es Panes y entremeses, y entonces decidí poner una cita del régimen de salud, capítulo 1 de Maimónides, en el que explica por qué el pan es bueno para la salud, pero no cualquier pan y no preparado de cualquier manera. Esta es la parte, la introducción. Si leéis este libro, como no es un libro de receta cualquiera, la parte introductoria es muy importante. Es decir, porque en realidad pone en situación, describe el contexto y lo que vais a encontrar, el origen de los platos, por qué estas fuentes históricas, detalla. Así que realmente es muy importante la parte introductoria. Perdona. En los platos explícitamente judíos vais a encontrar entonces los 6 platos explícitamente judíos del libro del Kitab el-Tabikh, entonces de España. Entre ellos, a mí me gusta mucho esta receta, pero también las otras, que es una receta de plato judío de perdiz, es decir, que en el título en árabe está exactamente escrito de esta manera. Así que aparece la palabra o yihud o yihudi para referirse al judío, a lo judío o al judío. Y me interesa mucho esta receta porque a la lectura de la receta se puede leer que al final, al momento de decorar el plato, se debe de coger yemas duras de huevos y ponerlas en realidad encima del plato en forma de estrella. Esto es muy particular. Yo he leído bastante libros de cocina, porque después hay otro libro de cocina escrito en árabe, de unos 30 años después de este, pero sabemos que fue escrito por un musulmán y esta característica no existe, ¿vale? No la encontramos. Y bueno, claro, los libros de recetas escritos bajo dominación musulmana aún menos. Esta es una particularidad bastante interesante que materialmente se puede concretizar en realidad por la realización de esta estrella con estas yemas de huevo. No la puse porque olvidé, pero estuve hablando de un libro de receta oriental. Existe un libro de receta oriental que fecha del principio del siglo XIV. Este libro de receta, la primera versión fecha del siglo XIV. Después este libro también fue copiado en el siglo XVIII. Pero algo raro pasó. En la versión primera, vamos a decir, de este libro de receta oriental, que fecha del siglo XIV, tenemos una receta que podríamos traducir, fue escrito en árabe, claro, y podemos traducir el título de la receta por receta de albóndigas maldecidas por los judíos, pero está realmente escrito así. Y no sé, casi me pasé casi 3 semanas intentando cómo comprender en árabe porque estaba escrito así. Quizás yo pensaba que me estaba equivocando, pero no, en realidad era esto. Recetas de albóndigas maldecidas por los judíos. Esta receta no tiene nada raro. Y hasta hoy en día no sé por qué se utilizó este adjetivo. Es una receta de albóndigas, no sé, normal, con carne... pero no sé por qué, pero lo que más interesante es que en la misma versión del libro que se copió en el siglo XVIII, este adjetivo de maldecidas desaparece. Es receta de albóndigas de judíos. Hasta hoy en día no entiendo por qué. Entonces, no sé, quizás tenga un poquito más, ojalá tenga un poquito más tiempo para investigar, pero pasé bastante tiempo para entender. Pero lo que es importante, bueno, subrayar es que desde un siglo a otro
bueno, del 13 al 18, pues perdimos un adjetivo que es bastante simbólico, ¿no? Maldecidas. Pero también lo que es interesante subrayar es que existía la existencia de esta palabra judía, o receta albóndigas maldecidas por los judíos, pone de manifiesto la existencia y el reconocimiento por el autor y por la sociedad de la existencia de una comunidad judía en aquella época, en el Cairo, en el siglo XIV. Cualquier elemento es importante, aun cuando desaparece, es muy importante y muy interesante. Esta receta, esta doble página, es una receta de almodrote. Es una receta que me encanta, es una de las primeras recetas en las cuales trabajé, porque este plato de almodrote, que está aquí, página 54, es una receta en la cual la palabra almodrote desempeña un papel relevante. En el Kitab al-Tabigh, en el del siglo XIII, aparece esta receta, pero no lleva este título. Pero el desarrollo, el método, los ingredientes son exactamente los mismos. Después, en fuentes históricas, en otro libro de receta, escrito en el siglo XIV, en Cataluña, que se llama el Sensoví, hay una receta que también menciona la palabra almodrot y que también tiene berenjenas. En fuentes inquisitoriales tenemos la palabra almodrote que aparece. Entonces, lo que hay que comprender es que cuando analizamos e intentamos comprender la cultura de los judíos, e incluso más quizás cuando se trate de entender su alimentación, no podemos focalizar nuestra atención en una única fuente, porque la historia es tan compleja que hay que investigar en diferentes tipos de fuentes, diferentes épocas, diferentes lenguas. Y una vez que hayas hecho todo esto, puedes entonces comenzar a hacer vínculos unos con otros. Pero a veces hay trampas, porque hay recetas que siguen teniendo el mismo nombre, pero el contenido ha cambiado. O a veces recetas cuyo contenido es similar, pero el título ha cambiado. Así que es un lío. Aquí me gustaría hablar de una receta, página 52, que es la receta de huevos jamados, que nosotros conocemos por huevos jaminados, más bien, hoy en día. Me gusta mucho esta receta porque la encontramos en diferentes partes. El hecho de que los huevos hayan sido cocidos durante mucho tiempo y que al final tengan un color bastante oscuro y particular, le da aún más fuerza a este plato cuando sabemos que aparece también en los procesos de la Inquisición. Pero no solo los procesos de la Inquisición de España, sino pasaba exactamente igual para los procesos de la Inquisición en México. Esto pone de manifiesto el hecho de que hubo, pero esto todo el mundo lo sabe, ¿no? Que hubo transmisión, no solo y movimiento, no solo el movimiento de personas, sino transmisión también de las prácticas alimentarias. La berenjena es, entonces ya no voy a volver en esto, porque ya hablé del tema de la berenjena un poquito al principio de esta intervención y del papel de la berenjena en la cultura sefardí. Quizás a mí me gusta mucho este tema. Pero, por ejemplo, solo me gustaría hablar un poquito de un poema que se escribió en el siglo XVI. El siglo XVI era totalmente fatal para los judíos, muy complicado. Y entonces hay unas coplas que fueron escritas en el siglo XVI, o por ejemplo, en las cuales podemos leer una historia. Esta historia es la historia de una boda entre un converso, un judío que dijo que se había convertido, pero en realidad no, con su novia, que ella era cristiana.
Y entonces el poema trata del buffet que se organizó para la boda. Y lo que me encanta en la literatura es que muchos elementos hay que saber leer entre las líneas, es bastante irónico. Y, por ejemplo, leemos que está escrito que en la boda del Aljama, el Aljama es el barrio judío, en la boda del Aljama no se comía peliagudo ni pescado sin escama, no se comía nada con picos ni pescado sin escama. Muy raro porque normalmente en un banquete de cristianos verdaderos se puede comer de cualquier cosa, pero en esta boda, curiosamente, no se comía pescado sin escama, no se comía nada peliagudo, y el hombre dice, y si alguien decía Jesús durante el banquete, entonces no podía comer ni albóndigas ni berenjenas. Esto era lo más fatal que le podía pasar. Esto para subrayar que en realidad comprendemos detrás de esto que los judíos y los conversos, a ellos les gustaba mucho, no solo las albóndigas, sino también las berenjenas. Esta es una es uno de los platos que también me gusta, forma parte de los platos explícitamente judíos, se llama un plato judío relleno secreto. Es uno de los platos explícitamente judíos del Kitab el-Tabich. Es un plato que se parece en realidad como si fuera una tortilla grande. No sé si lo he puesto. Es un plato que se parece a una tortilla grande, está hecho en realidad de huevos, de 3 capas de huevo, y entre cada capa hay una capa de huevo, como si cogieras una sartén grande con bordes altos, le pones una capa de huevo, muy fina, después le echas carne picada, después le pones otra capa de huevo, después le pones albóndigas y después otra capa de huevo, lo cierras todo, lo cueces muy lento, a fuego lento durante mucho tiempo, y al final, cuando ya está totalmente cocido, le das la vuelta. Entonces la capa inferior aparece del otro lado, pero no podemos saber lo que está dentro. Esto muy común a platos judíos, es decir, que tenemos el exterior, pero no podemos saber exactamente lo que está al interior. Aquí es un plato que me encanta, no solo porque mi abuela lo hace súper bien, y también es uno de los platos que ella me transmitió, sino también por su relación con la Inquisición, pero también con la preparación de esta masa de pasta que se podía hacer en aquella época. Fidawish es el nombre en árabe. Lo que es interesante es que, claro, no podemos negar que también, porque en realidad entre la alimentación de los judíos y la alimentación de los musulmanes en el siglo XIII no había mucha diferencia, ¿vale? Había diferencia en la preparación, pero en el tipo de alimento no había mucha diferencia. Pero con los cristianos sí, totalmente. Era totalmente distinto. Lo que es interesante en esta preparación es que en los archivos de la Inquisición de las Islas Canarias encontramos informaciones sobre barcos que se iban desde Italia, Génova, después pasaban por Barcelona y pasaban el estrecho de Gibraltar para llegar hasta las Islas Canarias. En los diferentes puertos de la costa vivían muchas comunidades judías porque favorecía, entonces era mucho más fácil para el comercio. Y sabemos que hasta en las Islas Canarias barcos venían desde Italia, Sicilia, Cerdeña principalmente, para este tipo de pasta, de macarrones. Y entonces, porque necesitaban las comunidades que estaban allá, e incluso comunidades judías, porque si no fueran judíos,
no estuviera obligatoriamente escrito en los procesos de la Inquisición, aunque también los procesos de la Inquisición no son únicamente contra los judíos, también existe procesos de Inquisición contra los musulmanes, pero la mayor parte son contra los judíos. Una de las últimas presentaciones que aquí os voy a presentar es una de que pueden ver esto, este poste que lleva diferentes nombres, hojuelas, fazuelos, filluelas, depende de dónde vienen los sefardíes. Es un postre muy bueno y lo que me interesa es, en realidad lo que me interesó es hacer un vínculo entre las hojuelas del mundo sefardí y las hojuelas del mundo cristiano. Porque si vais a Andalucía, por ejemplo, en periodo de Semana Santa, lo siento, no sé aquí en Madrid, pero aquí en España, en el sur, las hojuelas son muy comunes para Semana Santa. No llevan exactamente esta forma, pero son una sucesión de diferentes capas y preparadas exactamente de la misma manera. Todo esto para decir que muchos platos de la cultura española global, vamos a decir, tienen origen también judío, como tienen también origen musulmán por otras partes, ¿vale? Pero muchos platos de los que solemos comer en España tienen este origen judío sin que, bueno, vamos a decir, no voy a decir sin que nadie lo supiera, pero bueno, quizás sea así. Primero, para terminar, porque está terminada la presentación, los primeros agradecimientos es a vosotros, porque hace mucho frío para venir primero. Pero en realidad, sin vuestra escucha, entonces es más difícil difusar y transmitir. Lo que permitió a la cultura judía y la cultura sefardí que no se perdiera es la transmisión, y la transmisión oral. ¿Por qué? Porque la transmisión escrita era casi imposible. Cada cosa que se quedaba por escrito podía entonces ser utilizada para denuncias. Por eso no existe un libro de cocina. La transmisión oral es muy importante, así que todos tenemos nuestro papel aquí. Muchas gracias.